es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. ¿Qué dice el versículo 24? Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿De qué palabras está hablando aquí Marcos? Y lo vamos a ver de nuevo en este versículo 24, que el Señor insiste en decirles exactamente lo mismo. Aunque los discípulos lo entendieron mal, ahora en esta otra parte que el Señor va a hablar en el versículo 24, entonces vamos a entender un poquito mejor lo que dijo en el versículo 23, que a los discípulos les causó asombro, ¿verdad? Porque se asombraron de sus palabras. O sea que para ellos también les golpeó mucho el hecho de que el Señor haya dicho esas palabras y se quedaron preocupados. Y sin duda el Señor vio el rostro de ellos de asombro, de duda, de preocupación. Y entonces dice que volvió a decirles. ¿Y qué fue lo que volvió a decirles? Como ya hemos considerado, dice, el Señor estaba corrigiendo la forma equivocada. En este versículo 24, Él va a corregir la forma equivocada en la que ellos habían interpretado algunas partes de las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, vean cómo había alguna situación un poquito complicada con los apóstoles en comprender las escrituras. Quiere decir que no era fácil entenderlas. Hoy nosotros tenemos más luz, tenemos más revelación y podemos entenderlas tal vez con mayor facilidad. Pero sin embargo, hay cosas que nos quedan en la mente y que no las digerimos porque no entendemos realmente lo que el Señor está diciendo. Para ellos, si una persona era rica, para los apóstoles, eso significaba que Dios le había honrado y bendecido. Eso creían los discípulos. Mire qué perdidos andaban. Quizás ellos se recordaron de lo que decía Deuteronomio 28 del 11 al 12. Bueno, incluyendo el versículo 1, que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Estos versículos de Deuteronomio 28, desde el 1 hasta el 12, contienen todas las bendiciones que Dios profirió para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Hay un principio bíblico que aplica a la iglesia, pero las palabras literalmente fueron dadas para el pueblo de Israel. Y entonces ahí en esos versículos el Señor prometía al pueblo de Israel bendecirlos hasta que sobreabundara. Pero eso era condicionado a que ellos oyeran atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra sus mandamientos. O sea, si ellos cumplían con eso, entonces el Señor cumplía su parte y los iba a bendecir. Y eso quizás estaba en la mente de los apóstoles, y entonces ellos creían que la gente que tenía dinero era como resultado de este pasaje de Deuteronomio 28. Entonces, las palabras que el Señor va a repetir, insistiendo, porque ellos están asombrados de esas palabras, son las mismas, casi. Y le dice, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas.
No dice a los que tengan riquezas, sino que a los que confían en las riquezas. Quiere decir que hay personas, hay dos tipos de personas, dos grupos, hablando de personas que tienen riquezas. Los que tienen riquezas y confían en ellas, y los que tienen riquezas, pero que confían en Dios. Entonces, el Señor hace aquí la aclaración de que estas palabras de que es difícil que estos entren en el reino de Dios, se está refiriendo a los que tienen riquezas y que están confiando en ellas, no están confiando en Dios. Entonces el Señor aquí es más específico. Aquí les está aclarando a los apóstoles porque ellos habían malentendido lo que el Señor les había dicho. Entonces las riquezas no ayudan para alcanzar la salvación. O sea, las riquezas no sirven en absoluto para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación se obtiene por pura gracia, por fe en Jesucristo. Ahí no tiene nada que ver la parte económica. Entonces sí pueden servir de estorbo para algunas personas. El hecho de ser rico no ayuda a las personas a salvarse, sino que más bien se puede convertir con facilidad en un obstáculo. Pero no estamos hablando de todos los que tienen riqueza, estamos hablando de los que tienen riquezas y están confiando en las riquezas. Dice, el rico tiene la tendencia a sentirse superior y en la entrada a la salvación, ya hablando específicamente de la salvación, hay que reconocerse pecador, culpable y miserable, exactamente igual que todos los demás hombres. Y eso es lo que el rico que confía en sus riquezas no puede llegar a ese punto de considerarse pecador, culpable y miserable, porque esas palabras no encajan para ellos para obtener la salvación. Ahí un rico está en la misma posición que el pobre, aunque probablemente le cueste más reconocerlo. Entonces el Señor está siendo muy específico a quienes se refiere cuando Él está diciendo que cuán difícil le es a un rico entrar en el reino de Dios, pero de los ricos que están confiando en sus riquezas. Te dice, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso está en Mateo 5:3. Mire la bienaventuranza, interesante, y ahí es muy clara que es para los pobres en espíritu, no pobres económicamente, sino que pobres en espíritu, porque pueden haber pobres económicamente, pero también pobres espiritualmente. Y puede ser que hayan ricos que sean más ricos espiritualmente que los pobres que están en una situación difícil. Esto complementaría la afirmación que estamos estudiando, o sea, estas palabras. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, pero el Señor aclaró que son los que confían en las riquezas. También tenemos que aclarar el punto de a qué pobres se está refiriendo el Señor, porque mucha gente en diferentes congregaciones creen que cuando el Señor habla en Mateo 5:3, Él se está refiriendo a los pobres que no tienen nada, ¿verdad? Que no tienen dónde vivir, que no tienen recursos, no tienen nada. No se está refiriendo a ellos. Aquí se está refiriendo a aquellos que son humildes y reconocen su necesidad y recurren solo a Dios en busca de salvación. O sea, el Señor es muy enfático y está aclarando muy bien el punto porque los mismos discípulos no lo habían entendido. Fíjense que hablando de ricos que confían en sus riquezas, la Biblia nos da el ejemplo del rico y Lázaro. Y ahí dice cabalmente en Lucas 16:19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice el 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Dice el 22, aconteció que murió el mendigo. ¿Y qué pasó? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero también murió el rico y fue sepultado. Dice el 24. Entonces él, dando voces, o sea, el rico, estando ya en ese lugar de tormento,
dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiero aclararles que esto no es ninguna parábola. Esto no es una parábola. O sea, esta es una anécdota, esta es una realidad de lo que había pasado. Y el Señor lo está poniendo como ejemplo, en este caso, de los ricos que confían en sus riquezas y no en Dios. Porque la muerte le va a llegar tanto al rico como al pobre, al sabio como al ignorante, al blanco como al de color. O sea, la muerte no hace excepción. Entonces, muchas veces, por eso decíamos que hay situaciones que se dan en las personas en donde la riqueza les sirve de estorbo para alcanzar la salvación. Porque este tipo de personas, estos ricos que ponen su confianza en las riquezas, ven con menosprecio a la gente que no tiene riqueza. Y no se pone a pensar que él va a morir un día, al igual que el pobre. Y que el día de la muerte va a suceder lo que le pasó a este rico y a Lázaro. El rico, el pobre estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en un lugar de tormento. O sea, el ejemplo no queda mejor que este para esta parte que estamos viendo de Marcos capítulo 10. Entonces dice, en sí mismo no hay ninguna virtud o ventaja en ser pobre. La gente que cree que eso es una ventaja está equivocada. El ser pobre no tiene mayor ventaja para la persona, excepto que crea en el Señor. Pero si no cree en el Señor, entonces es pobre espiritual y es pobre físicamente. Pero sí que es cierto que facilita el camino a la dependencia de Dios. Se cree que el pobre, por ser pobre, es más fácil que acepte que él es un pecador y que necesita a Dios, mientras que el rico, por sus recursos, cree que no necesita a Dios. Del mismo modo que no hay ningún pecado en ser rico. No hay ningún pecado en ser rico. Es que Dios puede enriquecer a la persona que él quiera, pero siempre y cuando no se ponga la confianza en las riquezas y estas no nos aparten de Dios. Esta es la clave para la persona que es rica, que no ponga su confianza en las riquezas y que eso lo aparte de Dios. Y dice Pablo en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. O sea, el Señor es soberano y Él le puede dar a una persona riqueza y no es pecado la riqueza. No es pecado que disfrute su riqueza. Precisamente para eso el Señor le da esos recursos a ciertas personas. Siempre y cuando, dice, no se ponga la confianza en ellas y que esas riquezas no sirvan para que se aparten de Dios. Según la interpretación popular de en aquellos días, el rico necesariamente tenía que estar en mejor posición que el pobre. La interpretación popular de aquellos días, no hoy. Dice, creían que el rico tenía que estar en mejor posición que el pobre para entrar en el reino. ¿Por qué? Porque evidentemente ya disfrutaba del favor divino. Mire qué error tan tremendo cometía la gente en aquel tiempo, pensando que la riqueza ya le abría las puertas del reino a la persona que tenía riqueza. Además, su concepto del reino de Dios era material. O sea, ellos nunca pensaron en un reino de Dios espiritual. Y estaba limitado a este mundo terrenal, ese reino. Así que cuantas más posesiones tuvieran, mejor preparados estarían para disfrutar de él. ¿Por qué? Vamos a ver por qué había ese pensamiento en aquel tiempo, creyendo que el rico estaba en mejor posición por tener riquezas. Y la situación era que el rico podía dar más ofrendas que el pobre. Entonces, mientras más ofrendas daba, la idea de aquel tiempo era que entonces el rico estaba en mejor posición y estaba asegurando su entrada al cielo.
al reino porque daba muchas ofrendas. Y eso nada que ver con la salvación. Totalmente equivocados en esa forma de pensar. Ahora, el Señor aclara la declaración anterior. No es que los ricos no puedan entrar en el reino de Dios, sino que los que no entrarán en el reino de Dios son los que confían en las riquezas. Esto no incluye exclusivamente a los que ya tienen riquezas, porque también va a haber otro grupo que van a estar igual que esos que los que confían en sus riquezas. También tiene que ver con los que las anhelan tener, porque los que anhelan tener riqueza se esfuerzan mucho tratando de generar riqueza. Y en ese esfuerzo se apartan de Dios, porque ellos están pensando en que quieren llegar a ser ricos también y se descuidan de su relación con Dios y de la parte espiritual. ¿Cuántas veces hemos conocido a creyentes que desatienden las cosas de Dios? ¿Por qué? Por interesarle más su trabajo con el fin de ganar más dinero, porque les interesa más su negocio, les interesa más su familia, les interesa más sus estudios, sus deportes, etcétera. Entonces, cuando las gentes caen en estos errores, desatienden las cosas de Dios y vuelven, aunque no lo tengan y están procurando tenerlo, están anhelando tener y eso les sirve de tropiezo, porque no van a darle el tiempo necesario a Dios. Y mientras más dinero estén haciendo, más lejos se van a apartar de Dios. Y eso los va a llevar al final a una condenación, porque están descuidando su relación con Dios. Se puede amar y codiciar lo que se tiene, pero también lo que se desea tener. Ambas cosas son igualmente destructivas. El Salmo 49, de los versículos 6 al 9, dice esto claramente. Mire. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Mire el salmista como en una forma muy categórica está hablando del mismo tema de los que confían en sus riquezas. Entonces, podemos contrastar la dependencia de un niño con la independencia de un hombre rico. Aquí estamos hablando de dependencia y de independencia. Un niño depende del adulto. El niño está confiando en el adulto, pero el hombre rico no está confiando más que en su riqueza. Es su independencia, es su independencia de Dios. En el primer caso, la dependencia de un niño, que es lo que el Señor habló de los niños en los versículos anteriores, ese contraste es que el niño, o sea, como el Señor dijo que nadie que no se hiciera como niño iba a poder entrar en el reino de Dios. Entonces, hacerse como niño es creer lo que la palabra dice. Como el niño le cree a sus padres cuando un padre le hace un ofrecimiento a un niño, el niño sabe que se le va a cumplir su deseo si los padres se lo ofrecen. Pues de igual manera, en la relación con Dios, nosotros como niños confiamos en las promesas que Dios nos está dando. No nos ponemos a razonar confiados en las riquezas materiales. Jesús indicó que era más probable que un niño heredara el reino de Dios que el hombre rico. Ahora, ¿por qué el Señor está tocando nuevamente este tema? Porque, y está insistiendo, porque está enfatizando, ya es segunda vez que está diciendo lo mismo. No cabe duda, recuérdense que yo les he dicho que no perdamos el hilo de las enseñanzas, porque todos estos pasajes van unidos. Y lo que el Señor les está diciendo en este momento tiene que ver con el joven rico. ¿Se recuerdan que había llegado el hombre rico? Llegó corriendo, se hincó delante de él y le dijo, maestro,
¿qué cosas debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces, ahí estaba hablando, el Señor está hablando de ese joven rico que finalmente cuando el Señor le mostró la solución a su problema, él se entristeció y se fue. Entonces, el Señor sigue dando la enseñanza con ese mismo tema. Por eso está hablando aquí de los ricos. ¿Qué es exactamente lo que resulta imposible? El contexto nos indica que alguien que confía en las riquezas o en cualquier otra obra humana es imposible que pueda salvarse. La salvación depende completamente de Dios. El hombre solo puede recibirla por medio de la fe, teniendo claro que la fe no es una obra, sino únicamente la petición desesperada de salvación, pero en ningún caso una obra meritoria. Cuando hablamos de meritoria es que hay algún mérito en la obra. O sea, si yo digo voy a servir al Señor para que me salve, no voy a recibir la salvación, porque la estoy condicionando a servir al Señor para ser salvo. La salvación es un regalo de Dios. Yo solo la recibo por fe. No tengo que hacer nada, ninguna obra. Pero en nuestro mundo, la gente que no conoce al Señor piensa que haciendo buenas obras se va a salvar. Fíjese que entre los mensajes que oigo yo de varios teólogos, hay uno de ellos que dice que en una ocasión en España, él llegó a una librería cristiana, y estaba haciendo fila para entrar cuando dice que una pareja que iba delante de él, que era un sacerdote y una señora, dice que él oyó que ellos estaban hablando de cosas de la Biblia. Y entonces este teólogo le dice, señor, disculpe, no quiero ser entremetido en su conversación, pero estoy oyendo que usted está hablando de algunos aspectos de la Biblia con la señora. Sí, le dijo, yo soy sacerdote y estamos hablando de algunos temas. Entonces, fíjese que usted es la persona que yo andaba buscando. Y el sacerdote se le quedó viendo algo asombrado. ¿Eh? Y entonces, sí, le dice, usted es la persona que yo andaba buscando. Usted está hablando de cosas de Dios. Dígame, dice que le dijo él, dígame, ¿qué debo de hacer para que de este lugar donde yo estoy llegar al cielo? ¿Qué debo de hacer? Entonces el sacerdote se le quedó viendo y dice que le dio una palmadita en la espalda y le dijo, pórtate bien y no le hagas daño a nadie. Ese es el concepto que tiene la religión, ¿va? Que para salvarse hay que portarse bien y no hacerle daño a nadie. Totalmente equivocado el sacerdote ¿va? Porque si él hubiera sabido, le hubiera mencionado que la salvación es por gracia, es por fe, no de portarse bien y de cumplir los mandamientos. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos que líderes de otras religiones están equivocados con respecto a la salvación. La salvación depende completamente de Dios. El hombre solo puede recibirla por medio de la fe, teniendo claro que la fe no es una obra, sino únicamente la petición desesperada de salvación, pero en ningún caso una obra meritoria. Esto volvió a causar asombro entre los discípulos. Mire cómo cada palabra que el Señor va diciendo y cada explicación está despertando en los discípulos muchas interrogantes y asombros. Y es que era evidente que estaban teniendo dificultades para recibir una enseñanza tan diferente a lo que estaban acostumbrados a escuchar. Algo así como la anécdota esta del sacerdote en la librería. La buena noticia es que hay salvación para todo el mundo, sea rico o sea pobre. La salvación es para todos. El Señor no hace diferenciación alguna en ese sentido. Pero con tal que el hombre confíe únicamente en el Todopoderoso. Esa es la diferencia. Porque Dios sí puede salvar. Dios sí puede salvar. Bueno,
Sigamos con el versículo 25. Dice, siguiendo el mismo tema. Mire cómo el Señor lo va poniendo un poquito más complicado cada vez que está abordando este punto. Le dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Más fácil. ¿Quién cree que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Verdad que eso no es posible? A esto se le llama una hipérbole, es una exageración. Eso no puede ser que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, si el camello no puede pasar por el ojo de una aguja, así es de difícil, de imposible, que un rico entre en el reino de Dios. De esta clase de ricos, de los que están confiando en las riquezas. O sea, para que el Señor lo haya puesto así, que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, a que ese rico entre en el reino de Dios, está casi diciendo que es imposible. Y si los discípulos ya estaban asombrados, ya estaban más confundidos que claros en la enseñanza que el Señor les está dando, aquí esto fue tal vez el clímax de su asombro, porque dijeron, entonces nadie se puede salvar. Pero ellos tenían esto porque los persas se referían a la imposibilidad de algo diciendo, mire, los persas se referían a la imposibilidad de algo diciendo que era más sencillo pasar un elefante por el ojo de una aguja. Este era un dicho de los persas. Sin embargo, los judíos lo tomaron. Entonces, esta es una adaptación coloquial judía de aquella expresión con el fin de referirse a los mismos. Solo que los judíos ya no ponen al elefante, sino que ponen al camello, porque era de los animales más grandes que ellos conocían y tenían. Muchas interpretaciones fallidas han intentado suavizar esta frase diciendo, por ejemplo, que una aguja se refería a una puerta estrecha en el muro de la ciudad de Jerusalén, a través de la cual los camellos podían entrar solo con mucha dificultad, o bien dicen que hubo un error de transcripción de la palabra camello. Esa es una forma de suavizar lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor dijo fue literal. Él no usó la figura de una puerta en un muro de una ciudad donde los camellos les costaba entrar. Él estaba hablando cuando hablaba de aguja, estaba hablando de ese instrumento que usan las mujeres para coser su ropa. Que el ojito de esa aguja, de esa cosa, es tan pequeña que definitivamente un camello no puede pasar ahí. Pero la gente ha creído que esa es la interpretación que el Señor quiso darle a esa expresión. El uso que da Jesús a esta ilustración es que la salvación por medios humanos es imposible. Imposible. Solamente puede ser por la gracia de Dios. De él depende la salvación. El camello era el animal más grande de la tierra de Palestina. El violento contraste entre el animal más grande y la pequeña apertura expresa que humanamente hablando es imposible o es absurdo. Totalmente. Los judíos creían que por medio de limosnas, eso creían los judíos, que por medio de limosnas un hombre podía asegurarse la vida eterna, como aparece en el Talmud. De manera que mientras más rico se fuera, muchas más limonas podría dar el rico, muchos más sacrificios y más ofrendas que ofrecer para así comprar la redención. 100% equivocados. Ese pensamiento es totalmente fuera del contexto bíblico. La pregunta de los discípulos evidencia que ellos entendieron lo que Jesús quería decir, que incluso los ricos no podían comprar la salvación. Bueno, sigamos viendo. El versículo número 26 nos dice que ellos se asombraban aún más. Vea cómo viene diciendo cada versículo que están asombrados, y aquí dice, se asombran aún más.
Y eso despierta un pensamiento en ellos, diciendo entre sí, ¿qué es lo que dicen? ¿Quién pues podrá ser salvo? Miren qué asombrados, confundidos estaban. Y la conclusión de ellos fue que entonces no se podía ser salvo. De acuerdo con lo que el Señor estaba hablando, era imposible ser salvo. Pero no estaban entendiendo lo que el Señor les estaba diciendo. La enseñanza de Jesús contravenía la prevaleciente interpretación rabínica. Esa era la interpretación rabínica, que veía en la riqueza una clara ventaja en la adquisición de la salvación, o sea, la vida eterna. Jesús enseñó enfáticamente que incluso los ricos no podían salvarse por sus propios medios, dejando a los desconcertados discípulos preguntándose qué oportunidad tenían entonces los pobres de ser salvos. ¿Por qué lo relacionan con los pobres? Porque decían, si los ricos teniendo tanto dinero y dando muchas ofrendas y haciendo muchos sacrificios, es difícil que entren entonces los pobres que no tienen para dar ofrendas y sacrificios, no van a ser salvos. Ellos seguían confundidos, no estaban siguiendo la enseñanza que el Señor les estaba dando, no la estaban entendiendo. Y el Señor les va a tener que aclararles de otra manera porque ellos están perdidos. Pablo nos dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras y las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno se justifica para con Dios. Yo me detengo aquí un rato y les pregunto, si no, ninguno se justifica para con Dios, nosotros, ¿cómo nos justificamos para con Dios? Enciende su micrófono y me dice, ¿cómo nos justificamos nosotros para con Dios? Porque aquí dice, ninguno se justifica para con Dios. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Hermano pastor, yo creo que la justificación la tuvimos nosotros en el momento en que el Señor recibió todos nuestros pecados y nos justificó ante su Padre. Correcto. Somos justificados por gracia, por la muerte de Jesucristo. Recordemos que a Él se le imputaron todos nuestros pecados. A Jesucristo se le imputaron todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero ese acto sirvió para que se nos imputara a nosotros la justicia de Dios. Entonces somos justificados por la muerte de Jesucristo al morir Él por nuestros pecados. O sea, que en el momento que nosotros creemos en Él, en ese momento el Señor nos justifica, porque Él ya pagó el precio de la salvación, cargando sobre sí los pecados de todas aquellas personas que por fe nos acercamos a Él. Entonces, pero en la ley, dice Pablo, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Luego dice el 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere, o sea, aquí hay obra, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué cosas? Las cosas que dice la ley. Pero nosotros hoy ya no tenemos que hacer las cosas que dice la ley para ganar la salvación. Con respecto a la salvación, no aplican las obras de la ley. Aplican para otros aspectos, pero no para la salvación. Te dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. De esto hablamos en días pasados y que yo le decía que es muy difícil entender que Cristo haya sido maldito. Aunque aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición. ¿Se recuerdan qué explicación les di yo con relación a esto? ¿Alguien se recuerda que me lo diga? ¿Nadie? ¿No se recuerdan? Fíjense, hermanos, que estas cosas son importantes. Es bueno que las vayamos memorizando, que se nos vaya quedando, porque si alguien nos pregunta, y se supone que si nosotros somos cristianos, conocemos la palabra y podemos sacar a alguien de una duda de este tipo. Dice, hecho por nosotros maldición. La traducción correcta es hecho ofrenda por nosotros, hecho por nosotros ofrenda por la maldición. Hecho por nosotros ofrenda por la maldición. O sea, él no fue maldito, él fue hecho ofrenda para quitarnos la maldición. Entonces, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero esto de maldito todo el que está colgado en un madero se está refiriendo a los hombres pecadores que eran llevados a la muerte por pecados. Pero recordemos que el Señor no fue a la cruz por haber sido un hombre pecador. Él no hizo nada para que le hayan dado esa muerte. Pero él voluntariamente se ofreció por nosotros, se ofreció como ofrenda para quitar de nosotros la maldición. Bueno, sigamos. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente para salvar al hombre rico. La gracia de Dios es suficiente para salvar al hombre rico. Hablando bíblicamente, tenemos ejemplos de personas como Zaqueo. ¿Se recuerdan? Zaqueo era rico. José de Arimatea era rico. Bernabé era rico. Tenían recursos. Entonces quiere decir que la gracia de Dios les había alcanzado, por lo cual ellos eran salvos. Y muchos ejemplos más a través de la historia. O sea, yo puse estos aquí porque son tal vez de los más mencionados en la Biblia en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, ¿qué dice el versículo 27? Entonces Jesús, mirándolos, ¿por qué se queda viendo a ellos? Porque dice, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y la reacción de Jesús es que se queda mirándolos. Los ha de haber visto a todos. Y les dijo, para los hombres es imposible. Claro, el hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre necesita de Dios para ser salvo. El hombre no tiene ningún recurso que valga para ser salvo. Puede ser el dueño de todo el mundo, pero eso no le va a servir para ser salvo. Entonces, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea, Él puede salvar al rico, puede salvar al pobre, Él puede salvar a cualquier clase de persona, siempre y cuando la persona haya puesto su confianza en Él y no en otra persona o en una religión o en dinero. Es imposible para toda persona ser salva a través de sus propios medios, porque la salvación es por gracia absolutamente. Es una obra soberana de Dios. O sea, la salvación depende 100% de Dios. En nada depende ni de los pastores, ni de los sacerdotes, ni de ninguna persona. La salvación solo depende de Dios. ¿Verdad? Entonces, los que tienen otros dioses, dioses falsos, dioses paganos, están peor, porque están clamando a dioses que no existen. Pero cuando aquí dice que es una obra soberana de Dios, estamos hablando de Jehová, estamos hablando de Jesucristo. No estamos hablando de los dioses paganos. Gálatas 3:6 dice, hablando Pablo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 3:8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar, aquí está bien, justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esta fue una promesa que Dios le hizo a Abraham y que Abraham, de esas promesas estábamos incluidos
los gentiles. Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bueno, sigamos con el siguiente versículo, el 28, nos dice, ante estas palabras del Señor, con los discípulos, porque estaban asombrados diciéndole, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces el Señor se les queda viendo y les aclara y les dice que cómo es el asunto de la salvación. Entonces Pedro reacciona. Entonces Pedro, miren, a veces uno dice, ese Pedro tan atrevido, que tan inquieto, que no se podía quedar callado, pero qué bueno que Pedro haya preguntado, fíjese, porque si Pedro no pregunta, tal vez no se hubieran tenido estas aclaraciones que el Señor le dice y quedan en la escritura. Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Miren el cambio de conversación de Pedro. Se estaba hablando de salvación. El Señor estaba hablando del rico que confía en las riquezas, que no puede alcanzar la salvación. Se estaba refiriendo al joven rico que desechó el consejo del Señor porque decidió no deshacerse de sus riquezas. Entonces el tema viene en relación de la salvación. Pero ahora Pedro, yo no sé si él pensó que eso tenía que ver con la salvación. Y dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Bueno, entonces el Señor aquí le va a aclarar ese punto, pero que no tiene que ver con salvación. En ese momento, como si algo se hubiera encendido en la mente de Pedro, se sintió movido a señalar a Cristo que él y sus compañeros lo habían dejado todo a fin de seguirle. Y esto era cierto. Simón y Andrés, dejando sus redes, le siguieron. Jacobo y Juan, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Leví, levantándose, le siguió, abandonando el banco de los tributos públicos y su trabajo. Ellos habían hecho lo que el joven rico no había querido hacer. Ellos, hablando de los discípulos. Lo que el rico no quiso hacer, lo habían hecho ellos. Pero no, en este caso, Pedro lo está relacionando en qué van a recibir, que ellos lo han dejado todo y qué es lo que el Señor va a hacer con ellos. Eso está fuera del campo de la salvación. ¿Qué pretendía Pedro al decir esto? Por la respuesta que el Señor le dio a continuación, pareciera que estaba preguntando si ellos recibirían algo por su actitud desprendida. El Evangelio de Mateo da una versión más amplia de su pregunta y confirma esta idea. ¿Qué pues tendremos? Mateo 19:27. Esto era típico en el apóstol Pedro, donde encontramos con frecuencia esta mezcla de penetración espiritual y de ambición carnal que solía expresar con tanta espontaneidad. O sea, Pedro, así como estaba hablando de salvación, estaba hablando de galardones, estaba hablando de otras cosas y hacía un revoltijo todo, o sea, no siguió un orden. Pero al final sirvió para que el Señor aclarara estos aspectos. Porque Pedro está diciendo, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a tener nosotros? Y yo creo que esa ha sido la pregunta de muchos de nosotros también. ¿Qué vamos a obtener si somos fieles al Señor? ¿Qué beneficio representa para nosotros servir al Señor? ¿De qué nos sirve? Encaja en esto mismo. Por supuesto que habrá un honor especial para los discípulos. Ellos tendrán un lugar especial en el juicio, probablemente en el sentido de administración del reino del milenio, hablando de los discípulos. Los apóstoles también tienen el honor de ayudar a proveer un fundamento singular para la iglesia. O sea, la Biblia, la doctrina que tenemos para la iglesia está
tiene como fundamento a los profetas y a los apóstoles. A eso se está refiriendo aquí. Que ellos proveyeron un fundamento singular para la iglesia. Está en Efesios 2:20. Y tendrán además un tributo especial en la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis 21:14. Entonces, ante la pregunta de Pedro de si nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, el Señor le va a responder a Pedro esa pregunta. Porque Pedro le está diciendo ahí, le está preguntando al Señor ahí públicamente, delante de todos, que qué van a obtener ellos por seguirlo. El Señor le va a responder. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, póngale atención a esto, de cierto os digo que no hay ninguno, ni uno solo, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. ¿Qué cosa? En el siguiente está, dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Dijo, no hay ninguno. Entonces yo pregunto, si vamos a recibir 100 veces más ahora en este tiempo, no en los cielos nuevos y tierra nueva, 100 veces más. Casas. ¿Alguien de ustedes ha recibido 100 casas en este tiempo? ¿Alguien ha recibido 100 hermanos? 100 hermanas, 100 madres, 100 hijos, 100 tierras, aunque con persecuciones, y además en el siglo venidero la vida eterna. En este tiempo van a recibir, que no reciba 100 veces más ahora de esto. Es el lenguaje del Señor físico, material, está hablando materialmente. Porque si es así, todos nosotros, incluyéndome a mí, yo no he recibido 100 casas, ni 100 de todo esto. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Porque Él no está mintiendo, no está engañándole a Pedro. Pedro dice, lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Y el Señor le responde, nadie que haya dejado casas, padres, madres, hermanos, hijos, mujer, hijas y todo, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Ok? Mi casa es su casa. Su casa es mi casa. Entonces, dentro de la congregación, cada uno tiene su casa. Entonces podemos tener 100 casas. Podemos tener 100 hermanos o hermanas. Madres. ¿Se recuerdan cuando llegaron la familia del Señor? Lo llegó a buscar y le dijeron al Señor, te busca tu madre y tus hermanos. ¿Qué les respondió el Señor? Mi madre, mis hermanos son los que están aquí, dijo, refiriéndose a todos los que estaban siguiéndole. A eso se está refiriendo él. O sea, Pedro probablemente quedó más confundido todavía, porque él lo había dejado todo, ya no tenía casa, ya no tenía las propiedades, ya no tenía la barca probablemente. Bueno, Lucas capítulo 14, versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece, vamos a ver esta palabra porque es malentendida, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es que mire, el lenguaje del Señor es un lenguaje espiritual. Si lo tomamos literal, ¿qué es aborrecer? ¿Será que el Señor está diciendo que odiara a su padre, que odiara a su madre, que odiara a su mujer, que odiara a sus hijos, que odiara a sus hermanos, a sus hermanas? ¿Era eso lo que estaba diciendo? No. Entonces, la palabra aborrecimiento hay que buscarle su significado desde el punto de vista espiritual. Aborrecer. Una frase similar se usa en Mateo 10:37. Es la clave para entender este mandato difícil. El aborrecimiento al que se alude aquí significa en realidad menor amor. Entonces yo debo tener menor amor para mi madre, para mi padre, para mis hijos, para mi mujer, para el esposo, para los hermanos. Menor amor en relación a Dios. Quiere decir que el mayor amor lo vamos a tener para con Dios y el menor amor para nuestra familia. Ese es el significado de aborrecer. Aquí aborrecer no es odiar. Jesús llamó a sus discípulos a cultivar una devoción tan grande hacia Él que su apego a todos los demás, incluidas sus propias vidas, se pareciera al odio en comparación. Se dice porque también decía que no aborrece su propia vida. O sea, no está diciendo que uno se odia a sí mismo, está diciendo que no amemos tanto nuestra vida como amar a Dios. Entonces, Lucas hace esa aclaración. Por supuesto que el Señor no estaba diciendo que como consecuencia de nuestro desprendimiento de ciertas cosas, Él nos recompensaría con salvación. Nada que ver con la salvación. Pedro cambió la pregunta, pero aquí el Señor está aclarando que eso no tiene nada que ver con la salvación. Evidentemente, la salvación no está entre las recompensas prometidas. De recompensa o de galardón no nos van a dar la salvación, porque la salvación es un regalo. Los galardones van en función de lo que hagamos en el servicio a Dios, pero no la salvación. La salvación no tiene nada que ver como recompensa prometida. Pero si bien la salvación no depende de nuestras obras, también es cierto que sin sacrificio no puede haber recompensa. Entonces yo ya entiendo que cuando estoy sirviendo al Señor estoy sacrificando. Pedro dijo que lo habían dejado todo, ¿ok? Hizo un sacrificio. Ese sacrificio va a tener una recompensa que no es la salvación. Eso es lo que el Señor está aclarando en este punto. No hay duda de que Dios recompensa la fidelidad del creyente. Dios recompensa la fidelidad del creyente, no la infidelidad. Recompensa la fidelidad del creyente que deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de él y de su evangelio. Miren, estas palabras del Señor fueron dichas a los apóstoles. Y los apóstoles dejaron todas esas cosas y se dedicaron a servir al Señor. Así como también lo que habla de persecución fue para los apóstoles. Todos sabemos que la mayor parte de los discípulos murieron en la persecución que se desató en contra de la iglesia. Pero usted y yo no hemos pasado por ninguna persecución. Nadie ha tenido que salir huyendo de su casa, menos de su tierra. No hemos sido perseguidos. ¿Por qué? Porque el Señor se lo estaba diciendo a sus discípulos. Ahora, que hay un principio bíblico, lo hay. Que hay gente que está siendo perseguida por causa del evangelio el día de hoy, lo hay. Pero son muy pocos. Yo podría decir que tal vez el 1% de la iglesia está pasando persecución. Pero el 99% de la iglesia no estamos pasando por eso. Sin embargo, en nuestro servicio al Señor debemos tener cuidado
de que nuestra motivación, oiga, esto es importante, lo repito, sin embargo, en nuestro servicio al Señor, no al pastor, no al anciano, no al hermano, el servicio al Señor, debemos tener cuidado de que nuestra motivación de servicio no sea el deseo de ganancia, sino el amor por Cristo y su evangelio. Aquí habla solo de deseo de ganancia, pero puede ser que esté motivado para que me feliciten, para que me construyan una imagen ahí y que todos me empiecen a reverenciar, para que me den palmaditas en la espalda, para que me estén diciendo, qué bueno lo que usted hizo. Y no hago nada si no se me felicita. Y si no se me felicita, me enojo y ya no sirvo. Porque entonces estoy cayendo en este error. Entonces debemos de tener cuidado de que nuestra motivación no sea el deseo de ganancia o el beneficio personal, sino el amor por Cristo y su evangelio. Si no servimos al Señor por lo que Él es y no servimos al evangelio por lo que el Señor nos ha mandado, estamos perdidos. Quiero decirles, ha perdido su tiempo todos estos años. Si su motivación no ha sido servir por amor a Cristo y el evangelio, desperdició su vida. De nada le va a servir eso. Lo único que va a servir y va a contar para los galardones es haber servido por amor a Cristo y a su evangelio. Lo demás es vano. No podemos servir a Dios pensando en lo que vamos a ganar, fama, dinero o lo que sea. Esto es avaricia, lo cual es un pecado de idolatría, que dice Pablo en Colosenses 3, versículos 5 y 6. Y esto es lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, porque todavía hay cosas terrenales en nuestra vida, hay cosas carnales en nosotros. No, nos comportamos como gente no cristiana, tomamos actitudes de niños, hacemos berrinches, hacemos cosas increíbles, como que no fuéramos adultos. Entonces Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren la tremenda sentencia para los que están en el versículo 5. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, con persecuciones. Notemos también la absoluta honestidad con la que el Señor hablaba. Pedro no se puso a hacer berrinche porque el Señor le corrigió la plana. Ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Mateo, ni Judas, ninguno. Y el Señor fue honesto y les habló la verdad. Hoy, si uno habla la verdad, me voy de la iglesia. Ya no le hablo al hermano porque me dijo una cosa muy fuerte. Pues hay que ser honesto para hablar. No hay que ser hipócrita. Él jamás prometió que ser cristiano sería fácil. Con toda claridad anunció el conflicto que esperaría a todo aquel que decidiera seguirle. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer? Persecución, ¿verdad? La Biblia es clara, hermanos. La Biblia es clarísima. Algunas gentes el día de hoy, cuando evangelizan, le ofrecen a la gente, acepte al Señor y va a ver que se le van a acabar sus problemas. Esa es una hipocresía. Es una falsedad. Eso no va a ocurrir. Aquí dice: el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. A lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos a los discípulos sufriendo persecución. Ahí se cumplió. El cumplimiento primario fue con los discípulos, siendo acusados ante diferentes tribunales.
fueron amenazados, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron apedreados, puestos a muerte, desalojados de sus casas, sufrieron hambre y sed, tratados brutalmente, calumniados. Eso lo podemos ver también algo de eso en 2 Corintios 11, del 23 al 27. O sea, ser cristiano no es fácil. Tener la religión cristiana, eso sí es fácil. Miles de gentes tienen la religión cristiana, pero no son cristianos. ¿Por qué no lo ven en sus reacciones, en sus actitudes? Es injusto que la opinión de los predicadores de la prosperidad, porque esto lo vimos ya el miércoles pasado, y eso es injusto, que dicen y que dan a nuestros hermanos que están perdiendo todo en países donde el evangelio es perseguido, o sea, los que andan allá por el Medio Oriente o en algunos países de África y que están siendo perseguidos. Los predicadores de la prosperidad dicen que están sufriendo esa pobreza porque no tienen fe. Y solo los más tontos que esos predicadores de la prosperidad pueden creer semejante tontera. Porque ¿quién se va a ir a meter al África a exponer su vida para predicar el evangelio y diciendo que no tiene fe? Precisamente andan predicando el evangelio porque tienen fe. Pero los predicadores de la prosperidad dicen que ellos están sufriendo esa pobreza porque no tienen fe. Cuando precisamente es su verdadera fe en Cristo lo que les está llevando a este sacrificio. Pero estamos seguros de que el Señor hará justicia finalmente. Hará justicia con estos predicadores de la prosperidad y con esas personas que están tomando actitudes infantiles. Y dice el Señor también, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es lo que el Señor les ofreció ahí a Pedro y a los discípulos. Como decíamos, hay muchas causas que no son resueltas en este tiempo, pero el Señor lo hará en la eternidad. Hay bendiciones que el cristiano no recibe en este tiempo, pero que tiene reservadas para la eternidad y que disfrutará durante todo el siglo venidero. Es que las promesas, hermanos, son para la vida eterna. Muchas de las promesas son para la vida eterna, para cuando estemos en los cielos nuevos y tierra nueva. Pero algunos creemos que todas las promesas las tenemos que recibir en este tiempo. 2 Corintios 4, 16, 18 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muy bien, me pasé 5 minutos. Nos quedamos para la próxima reunión con el versículo número 31, que no lo vamos a ver ahora. Y sigue en el 31 la relación de toda la plática que el Señor ha traído con los discípulos. Les dejo el tiempo para si tienen preguntas, comentarios, dudas, opiniones.